Nunca olvidaré el día en que lo vi arrodillado frente a mí, con un anillo sencillo entre los dedos temblorosos y los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza, porque en ese mismo instante supe que algo no encajaba, que la historia que me había contado durante 3 años estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y aún así dije, sí, sin imaginar que ese amor que parecía tan puro estaba construido sobre una mentira tan grande como su fortuna escondida. Pero antes de llegar a ese momento, antes de la traición, del llanto y de la verdad que me arrancó el alma, tienes que saber cómo empezó todo, porque esta no es solo una historia de engaño, es una historia de amor desesperado, de heridas antiguas y de una pregunta que aún hoy me persigue: ¿se puede mentir por amor sin destruirlo? Y si esta historia te atrapa desde el inicio, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal, porque lo que viene te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor verdadero. Conocí a Daniel una tarde lluviosa en la que mi vida estaba en ruinas. Acababa de perder mi empleo, mi padre llevaba meses enfermo y yo contaba monedas para pagar el transporte, y él apareció empapado, con zapatos gastados y una sonrisa tímida, pidiendo disculpas por chocar conmigo en la parada del autobús, una disculpa tan sincera que me hizo sonreír por primera vez en semanas, y mientras esperábamos bajo el mismo techo improvisado, comenzamos a hablar de cosas simples, de libros viejos, de sueños pequeños, de cómo a veces la vida parecía una broma cruel. Y me sorprendió lo fácil que era hablar con él, lo real que se sentía, sin poses, sin promesas exageradas, sin esa arrogancia que tantos hombres usaban para esconder su vacío. Daniel me contó que trabajaba haciendo reparaciones, que alquilaba una habitación diminuta y que su mayor miedo era convertirse en alguien frío y ambicioso, porque había visto cómo el dinero destruía familias, y yo le creí, porque sus manos tenían sinas de trabajo duro, porque su ropa era sencilla, porque nunca pidió nada más que tiempo conmigo. Y así, sin darme cuenta, comencé a enamorarme de ese hombre que parecía tan roto como yo. Nuestras citas eran simples, caminatas largas, cafés baratos, risas bajo faroles apagados, y cuando yo me disculpaba por no poder ir a restaurantes caros o comprar ropa nueva, él me miraba con una ternura que me hacía sentir suficiente, como si el mundo entero cupiera en ese gesto, y fue esa mirada la que me hizo pensar que quizá el amor no necesitaba lujos, solo honestidad. Con el tiempo, Daniel se volvió mi refugio, el hombro en el que lloré cuando mi padre empeoró, la voz que me calmaba cuando el miedo me paralizaba, el hombre que me decía que todo estaría bien incluso cuando no tenía pruebas de ello, y yo le conté mis sueños más íntimos, mi deseo de tener una familia sencilla, de vivir sin máscaras, de amar sin miedo a ser abandonada, y él escuchaba en silencio, apretando mi mano como si jurara proteger ese sueño a cualquier costo. Sin embargo, había pequeñas grietas que yo ignoré, señales tan sutiles que hoy me avergüenza no haberlas visto, llamadas que cortaba de repente, lugares a los que no quería ir, preguntas que evitaba con una sonrisa cansada, pero yo estaba tan necesitada de creer que el amor era real que preferí no mirar demasiado de cerca, porque a veces la verdad duele más que la mentira. Cuando mi padre falleció, Daniel estuvo ahí, pagó el funeral con un dinero que dijo haber pedido prestado, trabajó noches extras, se quedó conmigo cuando el silencio de la casa se volvió insoportable, y en medio de ese dolor nació un lazo aún más fuerte, un compromiso tácito que no necesitó palabras, y cuando meses después me pidió matrimonio, no con un diamante brillante sino con una promesa sencilla, acepté sin dudar, convencida de que la pobreza compartida era mejor que la riqueza vacía. Empezamos a planear una boda pequeña, íntima, y fue entonces cuando mi madre, siempre observadora, me preguntó algo que me heló la sangre: ¿estás segura de que conoces todo sobre él? Y yo la defendí con vehemencia, porque amar también es proteger, incluso cuando no sabes de qué, pero esa pregunta se quedó clavada en mi mente como una espina invisible. Poco a poco, comenzaron a surgir contradicciones más evidentes, gastos que no cuadraban, documentos que escondía, una visita inesperada de un hombre elegante que Daniel presentó como un antiguo conocido, y la forma en que su rostro cambió, no por vergüenza, sino por miedo, un miedo profundo que no entendí en ese momento. Intenté hablar con él, preguntarle si había algo que no me estaba contando, y Daniel me respondió con una frase que hoy resuena con ironía: solo quiero que me ames por quien soy, no por lo que tengo. Y yo asentí, sin saber que esa frase escondía una verdad peligrosa. El día que descubrí la primera parte de la mentira fue por accidente, al encontrar unos documentos en un cajón olvidado, papeles que hablaban de empresas, propiedades y cifras que no correspondían al hombre que contaba monedas conmigo, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque en ese instante todo lo que creía real comenzó a desmoronarse, pero en lugar de enfrentarlo, guardé silencio, porque el amor a veces es cobarde, porque tenía miedo de perderlo,
miedo de que al decir la verdad él desapareciera como todos los demás. Seguí adelante con los preparativos, con una sonrisa que ocultaba la tormenta, mientras mi corazón se debatía entre la traición y el amor, entre la rabia y la compasión, preguntándome una y otra vez por qué alguien fingiría ser pobre para ganarse el corazón de una mujer común, y fue esa pregunta la que me llevó, sin saberlo, al momento que cambiaría mi vida para siempre, al instante en que tendría que mirarlo a los ojos y preguntarle aquello que mostraría inicio a una verdad devastadora. Y si has llegado hasta aquí, si esta historia te está atrapando, recuerda dar me gusta y suscribirte al canal, porque en el próximo capítulo todo saldrá a la luz, y nada, absolutamente nada, volverá a ser igual. La noche antes de la boda fue cuando ya no pude seguir fingiendo, cuando el peso de la verdad se volvió insoportable y entendí que el amor no puede respirar en una jaula de silencios, así que esperé a que Daniel regresara, lo vi entrar con esa sonrisa cansada que tantas veces me había tranquilizado, y antes de que pudiera decir una palabra, puse los documentos sobre la mesa, observando cómo su rostro se vaciaba de color, como sus hombros se encogían como si por fin dejara caer una armadura demasiado pesada, y en ese silencio espeso le hice la pregunta que había evitado durante meses, con la voz rota pero firme: ¿fingiste ser pobre solo para casarte conmigo? Y Daniel no respondió de inmediato, porque algunas verdades necesitan derrumbar primero a quien las guarda. Se sentó frente a mí, se pasó las manos por el cabello y, por primera vez desde que lo conocí, lloró sin intentar ocultarlo, lágrimas profundas, desesperadas, de alguien que ha vivido demasiado tiempo escondido, y entonces comenzó a hablar, confesando que provenía de una familia inmensamente rica, que había crecido rodeado de intereses, traiciones y matrimonios por conveniencia, que había visto a su madre llorar en silencio al descubrir que era solo un adorno en la vida de su padre, y que desde joven juró que nunca permitiría que el dinero decidiera quién lo amaba. Me contó que había fingido ser pobre no por diversión ni por manipulación, sino por miedo, miedo a ser amado por lo que tenía y no por lo que era, miedo a volver a vivir una mentira elegante, y que cuando me conoció, cansado, mojado y sin máscaras, sintió por primera vez que alguien lo miraba sin calcular beneficios, sin admiración artificial, solo con humanidad, y por eso decidió no decir nada, convencido de que tarde o temprano me lo contaría, pero cada día que pasaba hacía la confesión más difícil, porque el amor había crecido demasiado. Yo lo escuchaba con el corazón dividido, porque cada palabra explicaba su mentira pero no la borraba, porque entender no siempre significa perdonar, y cuando le pregunté si alguna vez pensó en mí, en cómo me sentiría al descubrir que todo había sido una farsa, Daniel respondió algo que me quebró aún más: pensé en ti todos los días, pero pensé que si te perdía, no sobreviviría. Y esa frase fue el reflejo más cruel de su egoísmo, porque amar también es tener el valor de arriesgarlo todo por la verdad. Discutimos, lloramos, gritamos, sacamos a la luz cada herida, cada duda, cada momento que ahora se sentía contaminado por la mentira. Y yo le dije que no sabía si podía casarme con alguien que había construido nuestra historia sobre un engaño, aunque ese engaño naciera del miedo y no de la maldad. Y él aceptó mi decisión sin pelear, sin rogar, diciéndome que prefería perderme siendo honesto que retenerme con otra mentira. Cancelamos la boda esa misma madrugada, y los días siguientes fueron un infierno silencioso, mensajes sin enviar, recuerdos que dolían como cuchillos, y una soledad que me hacía cuestionar si había hecho lo correcto, porque el amor verdadero no siempre viene envuelto en decisiones fáciles. Semanas después, Daniel se mostró públicamente tal como era, sin disfraces, y yo lo vi desde lejos, rodeado de gente que ahora lo admiraba por su éxito, y por primera vez comprendí lo que él había temido toda su vida, porque ninguna de esas miradas era como la mía, ninguna conocía al hombre que caminaba conmigo bajo la lluvia contando monedas. Pasó el tiempo, y cuando finalmente nos reencontramos, no fue para volver de inmediato, sino para hablar como dos personas heridas que aún se respetaban, y Daniel me dijo que estaba dispuesto a empezar desde cero, sin secretos, sin pruebas, sin anillos, mostrando todo, incluso lo que no brillaba, y me pidió que no decidiera por miedo, sino por verdad. Tardé meses en responder, porque sanar no es lineal, porque la confianza rota no se recompone con promesas, pero un día entendí que el amor verdadero no es ausencia de errores, sino responsabilidad sobre ellos, y que la mentira de Daniel nació de un trauma, no de desprecio hacia mí, así que acepté intentarlo de nuevo, despacio, sin lujos, sin atajos, con una condición inquebrantable: nunca más huir de la verdad. Hoy, años después, sigo recordando aquella pregunta que casi lo destruyó todo, y he aprendido que el amor auténtico no se mide por el dinero ni por las apariencias, sino por la capacidad de mostrarse vulnerable, incluso cuando eso significa arriesgarlo todo.
Y si esta historia te hizo sentir, reflexionar o dudar, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal, porque historias como esta nos recuerdan que el amor verdadero no es perfecto, pero cuando es honesto, puede sobrevivir incluso a la peor de las mentiras.